día de hoy, entonces vamos a dar la Eneida y vamos a ir respondiendo las preguntas que se dieron en el foro. Bien, vamos a ver. Haciendo un análisis general y después yendo a las preguntas, ¿no? Es decir, la Eneida es un libro escrito por Virgilio en el siglo I antes de Cristo. Virgilio vivió entre los años 70 o 71 antes de Cristo hasta el 19 antes de Cristo. Virgilio no inventa el personaje Eneas, sino que lo toma de la Ilíada, ¿sí? Eneas es en la Ilíada uno de los principales jefes troyanos y el guerrero más importante después de Héctor. Hijo de la diosa Afrodita, la Venus romana, y de un mortal, Anquises, su linaje era de los más ilustres, pues descendía del rey Dárdano, hijo de Zeus, Júpiter, uno de los fundadores de Troya. Siendo también Venus hija de Júpiter, la estirpe de Eneas se remontaba tanto por su padre como por su madre hasta el rey de los dioses. ¿Qué pasa? Entonces, su linaje es muy importante. Como ya les estoy diciendo, su madre era nada más ni nada menos que la diosa Venus Afrodita, y el papá, como les acabo de decir, si bien era humano, Anquises, pero procedía del linaje de los dioses, nada más ni nada menos que en sus ascendientes tenía a Zeus, ¿sí? Así que, ¿qué pasa? Estando en batalla en la Ilíada, en el canto 20, Neptuno, Poseidón, los salva de manos de Aquiles, ¿sí? Y esta es lo que sería lo más antiguo de esta leyenda. Fíjense, en el canto 20 de la Ilíada, entonces, Poseidón, Neptuno salva a Eneas de las manos de Aquiles y dice unas palabras que constituyen el testimonio más antiguo de la leyenda o acaso el origen de ella. Dice, librémoslos de la muerte, no sea que Zeus se enoje si Aquiles lo mata, pues el destino quiere que se salve a fin de que no perezca sin descendencia ni se extinga del todo el linaje del Dárdano, que fue amado por el Crónido con preferencia a todos los demás hijos que tuvo de mujeres mortales. Ya Zeus aborrece a los descendientes de Príamo, pero el fuerte Eneas reinará sobre los troyanos y luego los hijos de sus hijos que sucesivamente nazcan, ¿sí? Así que Virgilio entonces no inventa al personaje, sino que proviene de la Ilíada de Homero, y en el canto 20 Poseidón lo salva de manos de Aquiles. Cuenta la leyenda que él es uno de los antecesores de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Estos Rómulo y Remo pertenecían a lo que era la familia Iulia, ¿sí? Iulia quiere decir de
Julio, ¿tá? La familia esta que justamente Augusto se consideraba uno de los últimos descendientes de esa familia Iulia. ¿Y por qué menciona Augusto? ¿Alguien sabe por qué estoy mencionando a Augusto? Porque Augusto le encargó a Virgilio que escribiera la obra. Ahí está. ¿Y por qué? Porque quería como darle importancia a Roma y crear nuevos mitos, porque adoptan los mitos de Grecia y lo que hacen es cambiarles los nombres, pero en realidad todos eran los mismos. Claro, vieron que los dioses se van asimilando, los dioses romanos a los griegos, ¿no? El Júpiter, por ejemplo, romano es el griego, y justamente van asimilando las leyendas, pero la Eneida, ¿sí? Es el libro que amalgama la antigüedad con ese presente del contexto donde se escribe, o sea, en el siglo I antes de Cristo. ¿Tá? Augusto pretendía que, por ejemplo, el personaje que Eneas fuese un ejemplo para el pueblo, por el amor a la patria y todo lo que él hace. Ahí está, no se olviden que los héroes eran un modelo a seguir, ¿no es cierto? Es decir, eran un modelo de perfección, y justamente ya habíamos manejado la definición de epopeya con ustedes, ¿no? Cuando vimos la Ilíada manejamos la definición de epopeya, ¿no? Sí. La Eneida es justamente perteneciente al género épico. El género épico es el género que está escrito en poesía, es decir, lírica, está escrito justamente en verso. Los versos se agrupan en estrofas y tienen una rima. Pero, desde el punto de vista del contenido, constituye una narración. ¿Tá? Ese es el género épico. ¿Tá? La palabra épico proviene de epopeya, justamente. ¿Tá? Que la epopeya es un poema narrativo extenso, de elevado estilo, acción grande y pública, personajes heroicos o de suma importancia, y en el cual interviene lo sobrenatural o maravilloso. ¿Ah? ¿Ah? Así que escrito en versos que se agrupan en estrofas y tienen una rima, y desde el punto de vista del contenido es narrativo, es decir, que tiene un comienzo, un principio y un final. Epopeya es una palabra de origen griego que significa literalmente composición épica, y en un sentido muy amplio podría aplicarse a todo poema no cantado. En una acepción mucho más restringida, significa poema heroico narrativo de carácter esencialmente nacional y frecuentemente mitológico o religioso. ¿Ah?
La Eneida la escribió Virgilio entre los años 30 y 19 AC, es decir, en los últimos 11 años de su vida, ¿ya? Y murió sin haberla podido terminar, y su última voluntad fue que se deshicieran, quemaran esos manuscritos, pero Augusto decidió que se editara, ¿ya? Todo lo que Virgilio había escrito tal como lo había dejado, ¿ya? 2 años después de su fallecimiento fue que se publicó por primera vez la primera edición, ¿ya? La Eneida es un poema nacional y dinástico. Nacional porque en realidad Roma, la ciudad eterna, es su personaje más importante. Porque así como la destrucción de Troya anuncia la fundación de Roma, así las luchas y las victorias y la victoria final de Augusto, último representante de la familia Julia. ¿Por qué Virgilio no cantó a Roma y al emperador en vez de referirse a cantar las desgracias de Troya? En primer lugar, porque la epopeya necesita partir de la materia espiritualizada por el mito, del pasado legendario y ya épico en cierto modo. En segundo lugar, porque Virgilio pretendió que su obra tuviera una dimensión universal, en vez de circunscribirla a un momento